Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones en Noche de Brujas para los que celebren Halloween, pero en realidad es Noche del Día de Muertos para todos los mexicanos que tenemos esta tradición. Quienes se sientan zombies o si quienes se sientan calacas, pues aquí estamos con ustedes para transmitir a esta hora, un poquito tarde, pero siempre seguro, esta transmisión de Villamil Informa. Les agradezco a Charo Mejía, que es nuestra primera compañera y amiga que está aquí, a Norma Méndez, a Verónica Ledesma, muchas gracias, a Roberto Herrera, que nos saluda desde Tamaulipas, a Esther Tizamiti, a Silvia Lira León, muchas gracias, buenas noches. Tenemos noticias, tenemos elementos muy importantes que compartir con ustedes el día de hoy. Jesús Alfonso Casillas Muñoz, Alma Carla Sandoval, muchas gracias. Creo que el primer tema que quiero comentar a ustedes acaba de ocurrir, es en este día de hoy. La Suprema Corte de Justicia, por 4 votos a favor y 1 en contra, en la primera sala, acuérdense que la Suprema Corte de Justicia tiene salas específicas, aprobó, o más bien despenalizó, el cultivo y el consumo de la cannabis o de la marihuana para uso recreativo. Saludos a Yara del Valle desde Oklahoma City, qué bueno que nos está viendo, y a todos los que nos están viendo desde Querétaro también, desde varias partes de la Ciudad de México. Muchas gracias a Lilia Zamudio por tus comentarios, a Gabriela Arzamendi, buenas noches, Florencia Peña, que los desvelé un poquito, perdonen, a Carmina Medina, pero el día de hoy esto sucedió con la Suprema Corte. Es una decisión de la sala, de la primera sala. El ministro Arturo Saldívar comentó que es una decisión importante porque se completa un ciclo de 3 años después de que dictaron el primer precedente declarando inconstitucional la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana. El ministro Saldívar explicó que a partir de hoy todos los jueces del país están obligados en los juicios de amparo de aplicar este criterio. Dijo que una vez que se notifique esta jurisprudencia al Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión, cuenta con 90 días naturales para ajustar la ley al criterio de la Corte. De no ser así, el Pleno de la Corte discutirá la declaratoria general de inconstitucionalidad y si se logran 8 votos, estas porciones normativas serán expulsadas del orden jurídico, lo cual quiere decir que ni siquiera será necesario acudir al juicio de amparo para gozar de el derecho de cultivar y consumir para uso recreativo la marihuana. Este es un paso fundamental, definitivo, para la despenalización de la marihuana, y creo que es un paso fundamental y definitivo para dejar años de prohibición absurda, ridícula, y entiendo a mucha gente que dice que la marihuana puede afectar a la gente de menor edad o a los jóvenes, pero bueno, ya está la responsabilidad de cada quien y no esta guerra absurda de la prohibición de la cannabis desde que Estados Unidos decidió prohibir el cultivo de la marihuana. Ahora sí que pues echémonos un churrito, o los que tengan café, pues tómense un cafecito conmigo, porque independientemente de quienes sean o no consumidores de la marihuana, ya sea para uso medicinal, ya sea para uso recreativo, ya sea para cualquier uso que quieran, el tema aquí fundamental es que se da un paso definitivo a la despenalización del consumo de la marihuana. Avanzamos incluso y nos sintonizamos con varios estados de la Unión Americana que ya han despenalizado el consumo, el cultivo de la cannabis. ¿Y eso qué significa? Que pues la guerra de prohibición y la militarización y la persecución contra campesinos y productores es ya absurda y hay que echarla para abajo. Me dice Teresa Bazán Moncayo, así va la cosa, es similar a prohibir el tabaco o el alcohol, exactamente.
Muchos me están comentando aquí que también la marihuana está sirviendo para el tratamiento contra el cáncer. En fin, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, José Guillermo Salazar Páez. A José Gonzalo Merino Casarín, día extraño para Fox, dice. Esmeralda Loyen, le doy saludos también. Daniel Álvarez, que nos está viendo desde Puebla. Kiren Yuen dice: Genaro, disculpa, ¿qué va a pasar con las drogas sintéticas? Bueno, las drogas sintéticas, es decir, la metanfetamina, las metanfetaminas, las tachas o el éxtasis, el cristal y todas estas están prohibidas, siguen prohibidas. Yo creo que el paso fundamental no es establecer prohibiciones, sino establecer criterios de regulación que permita desmilitarizar la lucha contra las drogas. La cocaína sigue siendo prohibida. Me dicen que el alcohol hace más daño. Miren, todo hace daño. Yo soy un fumador empedernido, sé que hace daño, trato de controlar este vicio terrible, pero el hecho de prohibir, de la prohibición, no ayuda en nada, porque solamente genera una espiral de corrupción terrible y de violencia. Esto creo que es muy importante de lo que el día de hoy dio a conocer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, también, para no dejar de ir el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues como no queriendo la cosa y confirmando lo que ya se sabía de irregularidades en la construcción del aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Superior de la Federación informó que encontró irregularidades por un monto de 328.2 millones de pesos en las obras de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Entre las anomalías detectadas está la realización de pagos con sobrecosto, el empleo de malas técnicas constructivas, diferencias entre el volumen de obra ejecutado y el pagado, y retrasos en la ejecución de los trabajos, entre otras fallas. Esta información surge porque la auditoría entregó a la Cámara de Diputados el segundo paquete de informes individuales de la Auditoría de la Cuenta Pública 2017, entre ellas 6 auditorías practicadas a la nueva terminal aérea que se construye en Texcoco. ¿Qué quiere decir esto? Que estas irregularidades de 328.2 millones de pesos corresponden al 2017. Ni siquiera están informando del 2018, que muy seguramente habrán irregularidades, porque ya ven que la Auditoría Superior desgraciadamente trabaja con un año de retraso. No son 38 millones, son 328.2 millones de pesos. Para el volumen de lo que se está gastando, pues parecería muy poco, pero imagínense si se suma la auditoría del 2018 a la del 2017, y bueno, pues yo creo que con esto podrán también estar un poquito más claras las posiciones de quienes defienden y quienes estamos criticando esta obra faraónica que finalmente será suspendida, aunque ha generado esto una gran animadversión entre empresarios, entre el sector, entre la cúpula empresarial realmente. Estoy viendo aquí sus comentarios, ¿sí? Normalmente es 328.2 millones de pesos. Pero la Corte también tiene sus lados oscuros, no solamente el lado muy importante, lúdico, y tiene que ver con la protección al señor Enrique Peña Nieto. El día de antier, el martes 30 de octubre, pero en realidad esto ocurrió el lunes 29 de octubre, es decir, antier, el ex titular de la PGR, el ex embajador en Londres, el amigo de Televisa, el amigo de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Corte, suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto. Le otorgó este amparo, que incluye también la protección a todo el gabinete del Ejecutivo por el caso de la investigación que está realizando la Fiscalía General de Chihuahua de la llamada Operación Zafiro.
La Operación Zafiro es esta investigación de una red de desvío de fondos públicos desde la Secretaría de Hacienda en alrededor de 9 entidades. Hasta ahora solo se ha investigado o se ha ahondado la investigación en los casos de Chihuahua y de Durango. Y en el caso de Chihuahua, pues hay documentados un desvío de 250 millones de pesos a la campaña política del PRI en el 2015, más lo que se puede acumular en el 2016. En el otorgamiento del amparo, el ministro admitió a trámite el recurso y suspendió cualquier acción legal que haya iniciado el gobierno de Javier Corral contra el presidente Enrique Peña Nieto, al no estar claro si es la jurisdicción estatal la que debe llevar a cabo dichas indagatorias. El acuerdo por el que firma Medina Mora, el ministro Televisa, dice: se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, imagínense, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de funcionarios federales. Esta medida estará vigente hasta que la Corte determine si los supuestos delitos de la Fiscalía de Chihuahua, que la Fiscalía de Chihuahua pretende investigar y perseguir, deben ser conocidas por las autoridades federales o estatales. La suspensión que le otorga, es decir, el amparo que le otorga Eduardo Medina Mora a Peña Nieto, deriva de una controversia constitucional que el 11 de octubre pasado presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a cargo de Misha Granados. Es decir, está más preocupada la Consejería Jurídica de Peña Nieto en proteger, evidentemente, a Peña Nieto, y pues esto ha generado una reacción airada del gobernador de Chihuahua, el gobernador panista, Javier Corral, un político, pues de esos políticos que vale la pena seguirle la pista porque es una excepción en el escenario del PAN. Javier Corral ha seguido la investigación del caso de la Operación Zafiro y hoy, pues evidentemente, criticó la suspensión del ministro Eduardo Medina Mora. Por cierto, en la votación del Senado de la República, cuando se eligió a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, Javier Corral, senador entonces del PAN, votó en contra incluso de la mayoría de su propio partido del PAN, porque Eduardo Medina Mora llega a la Corte, a la Suprema Corte, como una negociación política realmente grotesca, porque el señor Medina Mora no tenía ni la trayectoria ni el perfil para ser un ministro de la Suprema Corte. Pero hoy está respondiendo a los favores de la Presidencia de la República. Es terrible esto que está sucediendo y, por supuesto, Corral criticó la decisión diciendo, aquí tengo la información que hoy publica el diario Reforma, aquí tengo el periódico Reforma, diciendo: la admisión del ministro Medina Mora es un hecho inédito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una acción de controversia constitucional notoriamente improcedente, toda vez que la controversia es un instrumento planteado en términos de custodia de la Constitución en materia de invasión de facultades o funciones. Es decir, utilizaron un recurso que es la controversia constitucional para pedir un amparo y favorecer a Peña Nieto y a su gabinete, específicamente también al secretario de Hacienda en ese entonces, llamado Luis Videgaray. Es muy preocupante esta decisión. Y sigue declarando Javier Corral que en el caso de Alejandro Gutiérrez, el operador priista que estuvo detenido y que todavía sigue detenido, ya se han visto muchos desatinos, desfiguros, absurdos, atropellos. Hemos visto resoluciones judiciales en el ámbito federal verdaderamente escandalosas, vergonzosas, dice Javier Corral. No puede Peña Nieto, en su desesperación, seguir arrastrando ahora a la Corte a su plan de impunidad transeccional, alertó el gobernador Javier Corral. Y, por supuesto, le respondió el secretario de Gobernación en turno, Alfonso Navarrete Prida, diciéndole que no politice el tema. Pues cómo no lo va a politizar si es un tema eminentemente político y eminentemente de corrupción.
como dice Patio Pat, Medina Mora es un ministro a modo para los intereses de justamente el peñismo. Esto es lo que está ocurriendo y que ha generado una enorme animadversión al ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Y bien, nada más para no prolongarme mucho en la transmisión y para que todos descansemos y nos vayamos de zombies para donde queramos, la caravana migrante sigue siendo un desafío fundamental para nuestro país. Ya no solamente está la primera caravana que ingresó a territorio nacional el viernes pasado y que ahora está en Juchitán, Oaxaca, que el día de hoy se reunieron y le demandaron al gobierno federal que les dé transportación para venir a la Ciudad de México. Esta fue la resolución que tomaron el día de hoy en Juchitán los integrantes de la caravana migrante que salió de San Pedro Sula en Honduras. Esta caravana, que también ha sido duramente atacada por Donald Trump, en realidad es un fenómeno de desplazamiento forzado que tendría que tomarse y que verse como tal. El desplazamiento forzado tiene que ver con situaciones de guerra y de falta de seguridad para los pobladores. Imitando a esta caravana ya llegó desde el día de ayer una segunda caravana de hondureños, de salvadoreños y de guatemaltecos, que esta sí ha sido reprimida de una manera brutal. Hay 160 migrantes detenidos y deportados por la Policía Federal Mexicana y haciéndose de eco de la histeria de Donald Trump. El propio Donald Trump hoy dijo que hay otra tercera caravana que está saliendo ahora desde El Salvador y ya va a militarizar la frontera de Estados Unidos y México. Donald Trump el día de hoy, aquí voy a tener la información pues de lo que él dice a través de este uso que hace del Twitter de manera absolutamente histérica, pues para anunciar siempre la militarización o las medidas de fuerza o los ataques a sus críticos. Desde la mañana, pues ahorita que estoy viendo su cuenta de Twitter, pues básicamente ahorita está en campaña. Acordémonos que hay elecciones legislativas en Estados Unidos y por eso Donald Trump está utilizando el tema de la caravana migrante para fortalecer y reforzar su línea de argumentación xenófoba en contra de los latinoamericanos y hasta de los árabes. Dice o dijo el día de hoy: nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur, vendrán muchas más tropas, no vamos a dejar que estas caravanas, que también están formadas por algunos matones muy malos y miembros de pandillas en los Estados Unidos, entren a los Estados Unidos. Nuestra frontera es sagrada, deben entrar legalmente. Y como este mensaje, también el día de hoy, pero en la mañanita, dijo: las caravanas están formadas por algunos combatientes y gente muy resistente. Lucho duro y brutalmente contra México en la frontera norte antes de irrumpir. Los soldados mexicanos lastimados no pudieron o no quieren parar la caravana. Deben detenerlos antes de que lleguen a nuestra frontera. Es la clásica estrategia de Donald Trump de presionar y la clásica respuesta de Peña Nieto de ponerse de tapete. Es tremendo. Lo que yo quiero reflexionar aquí una vez más con ustedes es que estamos frente a un fenómeno que no va a parar, que no va a ser resuelto, como el caso de las drogas, con la militarización, con la represión, con la prohibición. Es un fenómeno multinacional que involucra a México y ya a estas alturas México debería, sobre todo la Cancillería, pero miren quién está frente al frente de la Cancillería, nada más y nada menos que el señor Luis Videgaray, el tapete de Trump, ya debería estar a través de la Cancillería México encabezando una convocatoria a todos los países de Centroamérica y varios países de América Latina y por supuesto Estados Unidos para enfrentar esta crisis humanitaria, esta
este fenómeno de desplazamiento forzado, esta situación realmente grave. Yo vi a los integrantes de la actual caravana que llegó a Juchitán, en donde hay 500 niños, muchos de ellos en situaciones, el 30% en situaciones de enfermedad, bronconeumonía y también fiebres. Hay muchísimas mujeres solas que están viajando con sus hijos porque prefieren huir del territorio hondureño y centroamericano a que los maras o el crimen organizado que está coludido con los policías, ¿les suena eso? Les quiten a sus hijos para utilizarlos pues de sicarios. Es realmente una crisis como nunca se había visto a nivel continental y sobre todo a nivel regional. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. Muchos niños van solos, efectivamente, eso me tocó ver y vamos a ver a esta caravana que va a llegar a la Ciudad de México. Muchas gracias a los que nos mandan saludos, a Cami Aguilar que nos está viendo desde Mérida, saludos desde la vinícola Casa Madero, muchas gracias, y a Lisbeth Ramírez también, a Mimi Moreno, muchas gracias. Los organismos de derechos humanos deben intervenir ya, están interviniendo la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, que ha hecho un muy buen papel, la Defensoría de Derechos Humanos de Chiapas y la CNDH a través de su quinto visitador, que miren, está haciendo un papel muy raro. Ya lo platicaremos con más amplitud. Adriana del Ángel, te mando un saludo muy grande, un abrazo, un beso. A Horacio Barmes, muchas gracias por tus comentarios. A Tania Ortega desde la Benito Juárez. A Fred Roth desde Puerto Vallarta, qué envidia. Y efectivamente, como dice José Guillermo Salazar, muchos niños están muriendo de deshidratación en esta caravana. No se han muerto muchos, pero están muy enfermos y es muy probable que hayan varios que puedan agravar su condición de enfermedad si no los atendemos humanitariamente. Aprovecho este minuto para tomarme un poquito de café. Tomasa hoy no se vino aquí encima de nosotros porque está muy cómoda. Pero antes de que terminemos, quiero que pues Tomasa salude a todos ustedes porque está aquí con nosotros. A ella siempre le gusta ser la consentida. Y aquí estás, Tomasita. Manda saludos. Muchas gracias. Aquí está la Tomasita que les va a mandar. Saludos a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Sean como los gatos, inteligentes, sabios y amorosos. Gracias.